Ahora sí, gracias a Dios. Ya. Ah, ahora sí tenemos la lámina, esta primera lámina, la historia detrás de Hebreo, para que podamos ponernos en contexto sobre algunos eventos principales relacionados con el trasfondo de la carta a los hebreos. Luego, más adelante vamos a estar hablando sobre la ocasión en que se escribió la carta a los hebreos, más o menos la fecha, sobre el autor, todo eso. Mm. Este gráfico que tenemos aquí, o esta línea de tiempo, es solamente para tener una idea de algunos eventos importantes que están relacionados con el trasfondo de la carta a los hebreos. Entonces tenemos, en esta línea de tiempo tenemos en primer lugar los viajes misioneros del apóstol Pablo, ¿no? Y la fecha en que ellos se realizaron. Entre el primer viaje y el segundo viaje misionero tenemos el Concilio de Jerusalén, ¿no? Fue esa gran reunión de Jerusalén realizada en el año 49 aproximadamente, y donde se reunieron entonces los dos grupos que distinguía la iglesia en ese tiempo, que eran los judíos y los judíos helenistas o griegos, ¿no? Que formaban la iglesia, que se reunieron como encontramos en Hechos capítulo 15, ¿verdad? Allí se reunieron estos dos grupos, por un lado los llamados judaizantes, ¿no? Los que promovían la vuelta a las observaciones judaicas de la ley, ¿no? Entonces, también estaba el bando o el grupo de los que predicaban la salvación por gracia sin necesidad de guardar esas leyes mosaicas o esas rituales, ceremoniales, costumbres que los judaizantes pretendían imponer a los creyentes gentiles. Entonces, por eso se realizó esa gran reunión, que fue un gran debate, ¿no? Entre los dos grupos o las dos culturas que formaban la iglesia en aquella época, ¿no? Los judíos de nacimiento, los judíos por ser su cultura nativa, y los judíos helénicos o helenistas, que eran judíos griegos, ¿no? Es decir, de cultura griega. Los que habían nacido en territorio griego, habían sido criados con la cultura griega, como el caso del apóstol Pablo, ¿no? Que había nacido en un territorio griego, pero cuyos ascendientes, cuyos padres formaban parte entonces de la cultura judía. Entonces, allí vemos el concilio de Jerusalén, ¿no? Entre el primer y segundo viaje misionero de Pablo. Tenemos luego el tercer viaje misionero y ya vamos a ver por qué les estoy mencionando estos viajes misioneros en relación con la carta a los hebreos. Luego tenemos en esta línea de tiempo el encarcelamiento de Pablo en Cesarea. Recordemos que Pablo fue apresado en Jerusalén y luego fue llevado a una prisión en Cesarea. Todavía ese territorio de Judea, ¿no? En aquel tiempo. Y allí pasó varios años prisionero antes de ser enviado a Roma. Recordemos que Pablo apeló al César y tuvo que esperar cierto tiempo en que fuese autorizado para presentarse delante del César o del emperador romano. Y ese, ese viaje también nos los narra el libro de los Hechos, ¿no?
algunos lo entienden como un cuarto viaje misionero, es decir, que serían 4 viajes misioneros. El cuarto viaje misionero es el viaje donde Pablo iba preso, era prisionero, ¿verdad? Y ese viaje entonces termina en Roma, ¿no? Y hecho termina con Pablo en una casa, es decir, teniendo casas por cárcel. Así termina el libro de los Hechos, Pablo en una casa alquilada, predicando eh, como se le había permitido, a pesar de ser prisionero, predicando el Evangelio en ese lugar. Entonces luego tenemos en esta línea de tiempo un acontecimiento político y social muy importante, como fue la primera guerra judeo-romana. A causa de la opresión de los romanos, a causa de eh, las terribles condiciones que vivían los judíos en ese tiempo, entonces surgieron algunas facciones de rebeldes que seguramente ustedes han escuchado, han leído en algunos otros cursos. Estos grupos, como fueron los celotes, que ya se mencionan, ¿verdad? Desde la época de nuestro Señor Jesucristo, y los sicarios. Estos eran especie de guerrilleros en ese tiempo, opuestos el Imperio Romano, ¿no? Opuestos a la opresión que tenían de parte de los romanos. Entonces, formaban revueltas con frecuencias contra las autoridades romanas, ¿no? Pero eran grupos que estaban bien organizados y que eran muy violentos, ¿no? Entonces, una y otra vez los romanos tenían que venir a Jerusalén y a los territorios judíos para sofocar estas revueltas de parte de estos grupos rebeldes, estos grupos guerrilleros. Los sicarios se les llama así por la palabra sica, que era una daga pequeña que usaban. Entonces de ahí viene también la palabra hoy en día sicario, que se usa para aquellos que cometen un asesinato por encargo, ¿no? Y que generalmente los sicarios matan a las personas de muy de cerca, ¿no? Les disparan o los matan de otra manera, pero casi cuerpo a cuerpo, ¿no? Y entonces de allí viene esa expresión. El término celote habla de personas que eran celosos, ¿no? De lo que era la nacionalidad, la patria, la cultura judía. Entonces, estas personas, tanto celotes como sicarios, celotes, por cierto, muy violentos, y hubo por lo menos uno de los apóstoles, de los discípulos del Señor, de los 12, había sido un celote, ¿no? Es decir, había pertenecido a este grupo. Rebelde, por supuesto, o sea, se habla de Simón el celote, ¿no? Cuando ya conoce o es llamado por el Señor, pues ya hay un cambio en su enfoque de lo que era la situación del pueblo, ¿no? Quizás no totalmente, y no se sabe si mantuvo ciertas relaciones con su grupo de amigos anteriores, pero ya vemos que fue llamado por el Señor Jesucristo, como todos los demás, a la paz, y nuestro Señor Jesucristo les enseñó que su reino pues no era de este mundo, sino que era de origen divino y que tenía otros propósitos. Entonces, esa primera guerra judeo-romana fue muy fuerte. Ya fue como el intento de liberación final de los judíos de la opresión romana. Y entonces los sicarios y celotes tomaron algunas guarniciones romanas en el territorio judío, y
mataron, asesinaron a muchos soldados, a muchas personas de las milicias romanas, ¿no? Por ejemplo, había un lugar llamado Masada, que fue donde finalmente los, eh, los romanos allí sellaron la victoria romana, pero primeramente había sido tomada por los judíos, por estas facciones de rebeldes, y habían asesinado a toda la guarnición romana en ese lugar de Masada, que era un lugar alto, y allí pues asesinaron a todos los militares romanos y se refugiaron en ese lugar, ¿no? Porque luego entonces desde Roma se enviaron miles de soldados, centuriones, guarniciones romanas, para sofocar la rebelión, y termina esa revuelta judía, esa primera guerra judeo-romana, termina con la llegada del general Tito a Jerusalén, y entonces allí en el año 70 de la era cristiana es donde sucede la destrucción del templo y prácticamente la destrucción de la ciudad de Jerusalén por los romanos. Saquearon todo, saquearon el templo, quemaron todas las edificaciones, y allí entonces tuvieron que huir la mayor cantidad de judíos, ¿verdad? Comenzó una dispersión de los judíos en ese momento, aunque habían ya anteriormente, inclusive antes de la era cristiana, por causa de otros gobernantes, en este caso tanto griego como romano, porque antes del imperio romano fue el imperio griego, y los judíos estuvieron entonces bajo los griegos, ¿no? Con Alejandro el Grande y algunos otros gobernantes que le sucedieron. Entonces ya habían habido dispersiones de los judíos, lo que significa la palabra diáspora, dispersión, ¿no? O esparcimiento. Ya habían dispersiones antes de la era cristiana con los griegos, con los romanos, con los primeros césares, y luego en esta época de la era cristiana, después de Cristo, de la que estamos hablando ahora, sucede esta guerra tremenda, terrible con los romanos, la destrucción de Jerusalén, y entonces los judíos, perdón, son dispersados nuevamente a diferentes lugares, ¿no? Entonces, esto más o menos para ubicarnos en que la carta a los hebreos, dicen algunos comentaristas, que probablemente se escribió antes de la destrucción del templo de Jerusalén, porque en el contenido de la carta se menciona todavía la existencia del culto judío en el templo. Ahí se habla de la presentación de sacrificios, como que todavía estuviese activo, ¿no? El culto en el templo de Jerusalén. Así que probablemente se escribió antes de la destrucción de Jerusalén por el general Tito, que en ese momento no era el César, el emperador romano, pero que luego llegó a serlo, ¿no? Y era uno de los generales importantes de Roma. Entonces, esto más o menos para ver esta línea de tiempo de eventos principales relacionados con la aparición o con la ocasión en que se escribió la carta a los hebreos. Entonces, la carta a los hebreos se escribe para cristianos que estaban en diferentes lugares. Algunos piensan que eran exclusivamente cristianos de Roma, pero otros que era para las iglesias de origen hebreo, ¿verdad? O los cristianos de origen hebreo que estaban en diferentes lugares del territorio del imperio. Entonces se escribe para ellos que eran, por el contenido de hebreo se ve que eran cristianos que estaban bajo persecución
que estaban en un gran sufrimiento y es una carta no solamente para exhortarles a volver a los fundamentos, ¿no?, de la fe cristiana, para advertirles sobre no volver al judaísmo, es decir, a las prácticas judías, sino que se mantuvieran en la fe que habían recibido. Y es una carta también para fortalecerlo, ¿no?, a esos cristianos perseguidos en diferentes lugares, cristianos de origen judío. Por eso se llama la carta a los hebreos, pero fue dirigida a cristianos, ¿no?, personas eh, de origen judío que se habían convertido al evangelio. Entonces, ahora vamos a ver, a partir de ahora, vamos a ver cómo fue esta expansión del evangelio entre esos judíos del primer siglo, ¿no? ¿Alguna pregunta, hermana, sobre esta primera parte de la lección? Esto es solamente para introducirnos allí a el estudio del contexto histórico, la parte política, social y religiosa. Bueno, decirles antes de pasar a lo siguiente que Judea, ¿verdad?, el territorio de Judea, donde estaban establecidos los judíos, era una provincia romana, ¿no? Ya eso lo sabemos. Era una provincia romana como tantas otras provincias que estaban bajo el dominio del Imperio Romano en ese tiempo, ¿no? Anteriormente, entonces, habían estado bajo los griegos, bajo el Imperio griego, y ellos tuvieron unos gobernantes anteriormente, es decir, antes de Cristo, una familia de gobernantes que estuvieron relacionados tanto con los gobernantes griegos como luego con los gobernantes romanos. Era la familia de los Herodes, ¿no? Entonces se Ujú, mencionan varios Herodes en las Escrituras, allí en el Nuevo Testamento, comenzando por Herodes el Grande, ¿no? Y luego, ujú, este, Herodes el Grande tuvo varios hijos con diferentes esposas, y esos hijos fueron heredando este gobierno del territorio de Judea, ¿no? Era considerado por los romanos, considerado por ellos mismos, por los judíos, como un reino, ¿no? Sin embargo, algunos factores llevaron a los romanos al principio de la era cristiana a quitar esos gobernantes que eran de origen, no eran de origen judío propiamente, ¿no? La familia de los Herodes eran idumeos, que era sí un territorio de Canaán que había estado relacionado con los hebreos, pero no era, o mezclado, pero no eran propiamente judíos como tales, ¿no? Más bien podríamos decir que los idumeos fueron en el Antiguo Testamento enemigos del pueblo de Israel, ¿no? Pero ya para esta época, cuando comienza finaliza, ¿verdad? La época antes de Cristo, es decir, las últimas décadas y ya para principios de la era cristiana, entonces estaban esta familia de los Herodes, que eran los que gobernaban ese territorio de Judea, ¿no? Pero luego, a partir del año 4, mm, aproximadamente de la era cristiana, es decir, al principio de la vida de nuestro Señor Jesucristo, los romanos, viendo todas estas situaciones que habían allí en el territorio judío, y también a causa de la corrupción de la familia de los Herodes y muchos otros factores, entonces
ellos comenzaron a nombrar personajes, personas romanas para administrar, para gobernar el territorio de Judea directamente, ¿no? Que fueron los gobernadores romanos y tuvieron una organización al estilo romano con cónsules, procónsules y otros cargos oficiales políticos que se mencionan en el libro de Hechos, pero eran mayoritariamente personas romanas, ¿no? Las que pasaron a gobernar el territorio de Judea después del año 4 de la era cristiana, es decir, con casi la desaparición de la influencia de la familia de los Herodes, ¿no? Sí, sin embargo, ellos continuaron eh, gobernando estos hijos de Herodes, pero siempre tenían que darle cuenta, ¿no? A los oficiales romanos, los que eran enviados desde Roma, y a los diferentes cargos que los romanos tenían establecidos. Y bueno, ahora vamos a ver en la siguiente lámina, vamos a ver que, bueno, es sencillita esta lámina para ilustrarnos gráficamente que los judíos entonces fueron dispersos, ¿no? Algunas cartas se escriben a esa diáspora judía, por ejemplo, las epístolas del apóstol Pedro, ¿no? Escribe a los que están en la dispersión. Y algunas eh, cartas del apóstol Pablo se escriben a comunidades específicas en ciertos lugares de todo el territorio del Imperio Romano, que eran personas judíos que habían ido a la dispersión, cristianos, judíos en la dispersión. Entonces, esta es la diáspora, ¿no? Desde el territorio judío fueron entonces a los diferentes puntos cardinales, a los diferentes lugares del imperio, tanto a Italia como a Grecia, como a Asia Menor, a Siria, a Media, a Egipto, fundamentalmente en Egipto, fundamentalmente a Alejandría. Entonces, esta gráfica nos ilustra esa gran dispersión de los judíos en esa época. Vamos a mirar ahora lo que fue el mundo judío en el siglo primero, ¿no? Estaban esparcidos por los diferentes lugares del imperio los judíos. ¿Y por qué hablamos de los judíos específicamente? Porque la carta a los hebreos fue escrita para esos judíos convertidos al cristianismo, ¿verdad? Y que estaban repartidos por diferentes lugares, lo que se llama la diáspora, ¿no? Antes del año 70, es decir, antes de la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, vivían 2,5 millones de judíos en Judea y más de 4 millones en la diáspora romana, ¿no? En los diferentes lugares. Así que vemos que una gran cantidad de judíos, 2,5 millones, vivían allí en el propio territorio, ¿no? Eh, Judío, propio territorio hebreo. Entonces era una cantidad de personas dispersas en diferentes lugares. Las mayores concentraciones de estos judíos se encontraban en Siria, es decir, Damasco y otros lugares, en Asia Menor, que son todas esas iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis, ¿no? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, la Odisea, ah, Filadelfia, todas eran ciudades del territorio de Asia Menor, ¿verdad? Entonces, también había en lo que era el territorio de Babilonia o de Asiria, ¿no? También habían judíos que fueron en la diáspora, en estas
ocasión en que los judíos fueron esparcidos, entonces se habían establecido allí. Y en Egipto, ¿no? En Egipto había aproximadamente 1 millón de judíos en ese tiempo. Se piensa que en la ciudad de Alejandría había aproximadamente 800.000 judíos establecidos, ¿no? Y las comunidades judías más pequeñas se encontraban en Europa. Es decir, que habían judíos también en España y en otros lugares. Recordemos que Pablo, al final de su ministerio, él tiene el propósito o expresa el propósito de viajar a España, ¿no? Entonces ya estaba en su corazón de poder ir a compartir el evangelio con esas comunidades. Pero recordemos que Pablo y sus compañeros fueron enviados, eh, mayormente le fue delegado, ¿no? Por la iglesia en Jerusalén el compartir el evangelio con las naciones, con los gentiles, ¿no? Con las personas que no eran propiamente de origen judío. Sin embargo, él se esforzó por predicar el evangelio a los judíos en los diferentes lugares donde llegaba y lo tenía como prioridad, ¿no? El compartir el evangelio con sus connacionales, ¿no? Con los judíos. Otro dato importante, para que comprendamos la diáspora judía fue el caso del Pentecostés, ¿no? Recordemos que en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, habían judíos, y habían prosélitos, ¿no? Los que habían sido convertidos en las diferentes naciones o lugares donde habían llegado los judíos, se habían convertido al judaísmo. Entonces, Hechos 2, del 9 al 11, nos narra la presencia de todos estos peregrinos que, como se acostumbraba, viajaban a Jerusalén todos los años, viajaban con motivo de las fiestas judías. Entonces venían de diferentes lugares de el imperio, ¿no? Venían tanto de las ciudades romanas como de las ciudades griegas. Venían allí. Aproximadamente el Pentecostés ocurrió en el año 33 de la era cristiana, de nuestra era cristiana. Recordemos que estaba en el tiempo de Pentecostés, hablamos de inmediatamente posterior a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como nos narra el libro de Hechos en el capítulo 1. Entonces, Señor Jesucristo, antes de la ascensión, antes de subir al cielo, corporalmente, ¿no? Resucitado, le había dado la instrucción a los discípulos de que no salieran de Jerusalén a cumplir la gran comisión si antes no habían recibido la promesa del Espíritu Santo, ¿no? El consolador que el Señor enviaría sobre ellos. Así que en Hechos capítulo 1, ahí vemos el anuncio del Señor sobre la venida del Espíritu Santo, o el anuncio final, porque ya le venía anunciando que cuando Él se fuera enviaría al Consolador, ¿no? El Espíritu Santo. Y entonces en Pentecostés es ese descendimiento del Espíritu Santo por primera vez sobre la iglesia. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y allí, en ocasión de esa fiesta de Pentecostés, comunicaron el Evangelio en diferentes idiomas, ¿no? A todas las comunidades, a todos los peregrinos que se habían reunido allí en Jerusalén. Bueno, otro asunto importante también es que muchos de los judíos se habían convertido, provenían de la diáspora, ¿no? Como el caso de Bernabé, que provenía de Chipre, Priscila y Aquila. ¿Recuerdan este matrimonio tan importante? Priscila es la esposa, Aquila el esposo, y ellos fueron los que discipularon
a Apolos, ¿no? Recuerden el libro de Hechos, que Apolo fue un gran maestro de la ley, entonces él se convirtió, pero cuando se encontró con Priscila y Aquila, este matrimonio muy amigo del apóstol Pablo, ellos, escuchándole predicar a Apolo o enseñar, se dieron cuenta de que le faltaba mucho conocimiento en cuanto a los asuntos de la gracia, ¿no? A la relación de la ley con la salvación. Entonces, ellos le tomaron aparte a Apolos y la instruyeron acerca del Evangelio, y allí entonces Apolos comienza con una nueva comprensión acerca de las escrituras, acerca de la ley, y por supuesto eso fue de mucha ayuda para este siervo de Dios, que se piensa, algunos piensan que probablemente fue el escritor de la carta a los hebreos, ¿no? Es decir, es uno de los candidatos, ¿no? Porque hay quienes firmemente piensan que es una carta de Pablo, y otros la atribuyen a Priscila, la esposa de Aquila, ¿no? Mujer, sierva de Dios, que parece que era la más preparada de este matrimonio, de los dos. Y bueno, hay otros candidatos que ya en próximas clases vamos a ver para más o menos establecer quién puede haber sido el autor de la carta a los hebreos. Entonces, muchos judíos cristianos procedían de la diáspora, ¿no? Entonces tenemos a Bernabé, a Apolos, a Priscila y Aquila y a Pablo, ¿no? Provenían de estos territorios griegos, pero eran personas de origen judío. Un dato y un asunto interesante es que las comunidades judías de la diáspora estaban relacionadas, ¿no? Es decir, había mucha comunicación, y ellas dependían de la dirección de los judíos en el templo de Jerusalén, o sea, del sacerdocio, ¿no? Que administraba el templo en Jerusalén. Entonces había una comunicación muy fluida entre el templo de Jerusalén y las diferentes sinagogas. Recordemos que las sinagogas eran lugares de culto, ¿cierto? En los diferentes territorios donde estaban establecidos los judíos, ¿no? Tanto en la misma Judea se establecían estas sinagogas, porque el templo de Jerusalén era el lugar central de adoración, ¿no? Pero ya en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo ya habían sinagogas, recordemos, ¿no? Sinagogas en diferentes lugares. Entonces, ya el Señor Jesucristo entró, por ejemplo, en la sinagoga de Nazaret, la ciudad donde él se crió, y allí se le permitió leer. Recordemos que leyó del libro de Isaías, ese pasaje tan célebre, donde leyó en Isaías, pasaje que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió para compartir las buenas nuevas a los pobres, para dar vista a los ciegos. Y luego, al finalizar su lectura en esa sinagoga de Nazaret, entonces dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, ¿no? Y esto, por supuesto, era causa de escándalo para ellos, porque era un pasaje mesiánico, es decir, atribuido al Mesías, y el Señor se lo ascribía, se lo aplicaba a sí mismo, ¿no? En este caso, en la sinagoga. Entonces el Señor, eh, cuando estaba fuera de Jerusalén, en los otros lugares del territorio de Judea, asistía fielmente los sábados a la sinagoga, que era la celebración del Sabbat, del día de reposo, y allí asistía entonces a las sinagogas. Les hablaba de que las comunidades judías establecidas en estos diferentes lugares enviaban un impuesto anual al templo en Jerusalén,
Y también se acostumbraba que los ricos entre ellos hacían donativos especiales para la parte de la religión, ¿no? Entonces eran enviados a el templo de Jerusalén. ¿Por qué se necesitan estas finanzas, no? Bueno, no solamente para el funcionamiento del ritual, del ceremonial, del culto en el templo de Jerusalén, sino que también, como yo les hablé en la clase pasada, los judíos hacían proselitismo, es decir, habían especie de misiones del judaísmo en los diferentes lugares. Así que se usaban también para edificar sinagogas, para organizar bien el culto en la sinagoga, todo lo que era necesario en la sinagoga. Así que, bueno, tenemos una especie de cómo funcionan las instituciones eclesiásticas, las iglesias, las denominaciones, ¿verdad? Hay una administración central y de allí, pues, allí llegan fondos de los diferentes lugares y luego se distribuyen para las necesidades en los diferentes territorios, ¿no? Entonces, ya los judíos, pues, tenían también esa práctica para poder llevar adelante la fe judía, ¿no? En los diferentes lugares donde estaban. Todo esto nos ayuda, el entendimiento del mundo judío en el siglo primero, ¿no? Nos va a ayudar a entender lo que eran las comunidades hebreas en los diferentes lugares, comunidades cristianas, ¿no? Hebreas en los diferentes lugares y la necesidad, por qué se escribió entonces la carta a los hebreos, ¿no? A todas estas personas que se habían convertido del judaísmo. Vemos también que había comunicación a través de cartas de parte de las autoridades religiosas judías desde Jerusalén a los diferentes lugares donde estaban establecidos los judíos en la diáspora. Y vemos cuando Pablo, ya preso en Roma, ¿no? En Hechos capítulo 28, él entra en la sinagoga judía y era un desconocido para ellos, ¿no? Todavía, pero allí le expresan en este pasaje, Hechos 28, versículo 17 y 21, le expresan pues que ellos no han recibido carta ni comunicación alguna acerca de él de parte de los hermanos, así se llamaban los judíos entre ellos, de parte de los hermanos de Jerusalén. Está hablando de las autoridades judías, las autoridades del templo en Jerusalén. No habían enviado hasta ese momento comunicaciones a las sinagogas, por lo menos a la de Roma no lo habían enviado, no lo habían hecho, acerca de Pablo, ¿no? Que ya ellos estaban persiguiéndolo y ya estaban en oposición al ministerio del apóstol Pablo. Otro elemento importante que debemos considerar era la Biblia que usaban los judíos de la diáspora, ¿no? Que era la misma traducción que llegaron a utilizar los cristianos. La traducción griega de las escrituras hebreas conocida como la Septuaginta o versión de los 70, que fue hecha en la época antes de Cristo, fue hecha allí por 72 eruditos en la ciudad de Alejandría, ¿no? Y este fue un encargo de un gobernante eh, llamado Ptolomeo, que encargó. Allí en Alejandría estaba la gran biblioteca de Alejandría, ¿no? Es decir, era un lugar de estudio, un lugar, tenía miles de libros esta biblioteca de Alejandría, por eso fue que el rey Ptolomeo eh, de Egipto, él mandó o buscó estos 70 fueron 72 eruditos, ¿no? De origen judío que hicieron esta versión de los 70. Y entonces esta versión de los 70
fueron las escrituras que usaron los primeros cristianos. Sí, fue la Biblia también que usó nuestro Señor Jesucristo y fue la Biblia que usaron los primeros cristianos. Recordemos que hasta ese momento la escritura estaba en rollos, ¿no? En pergaminos, y que estaban aislados, ¿no? No eran así como los libros que tenemos nosotros, ¿no? Luego hubieron los llamados códices, ¿sí? Eran especie de libros, y allí entonces se fue poniendo la escritura, ¿no? Al principio. Bueno, esto más o menos para mirar lo que era el mundo judío en el siglo primero, ¿no? En primer lugar, que era numerosa la comunidad de judíos en la diáspora, es decir, los que recuerden que Jerusalén fue arrasada, fue quemada, los tesoros del templo fueron saqueados, también fueron, Ujú. este, eh, ¿cómo diríamos? Las cosas sagradas, ¿no? De los judíos que usaban en el culto en el templo. Profanada. ¿Ah? Profanada. Profanar, sí es la palabra, gracias. Gracias, hermana. Todo eso fue profanado, ¿no? Por los romanos y destruyeron cada piedra del templo fue derribada. Y recordemos que hubo una profecía, había una profecía del Señor Jesucristo, cuando en el Evangelio le mostraron ese templo lo había construido Herodes el Grande, ¿no? Entre las grandes construcciones que él hizo, con el propósito de ganarse a los judíos, ¿no? Porque él era un enlace entre los judíos y Roma, ¿no? En ese tiempo. Y los judíos conservaban un gobierno interno que era el Sanedrín, o el concilio de los ancianos judíos, que era el que gobernaba la población judía, ¿no? Y ese Sanedrín, recuerden que fue el que condenó al Señor Jesucristo, eh, y fue delegado por los romanos para que ellos juzgaran a Jesús, porque Jesús no era un ciudadano romano, así que era, como era judío, entonces los romanos, los gobernantes romanos, le delegaron al Sanedrín para que Sanedrín lo juzgara y lo condenara, ¿no? Pero la pena capital, la pena de muerte, la aplicaron los romanos de acuerdo a su costumbre, ¿no? Que fue la crucifixión, que era la pena capital aplicada a los criminales más terribles, ¿no? Ujú. Bueno, los judíos lo condenaron como blasfemo, Señor Jesucristo, y luego lo entregaron a los romanos, pidieron la crucifixión de parte de los romanos. La crucifixión no se aplicaba jamás a un ciudadano romano, solamente se le aplicaba a los gentiles. Y muchos habían sido crucificados. El mismo Señor Jesucristo probablemente observó en muchas ocasiones la crucifixión de personas, bandidos, fascinerosos, rebeldes que habían sido condenados por Roma. Por eso él habló propiamente de si alguno quería seguirle a él, tenía que tomar su cruz y seguir en pos de él. Es decir, el que llevaba la cruz encima ya era un condenado a la muerte. Lo que quiso decir es que debíamos los cristianos, los discípulos, estar dispuestos aún a ir a la muerte si era necesario por causa de nuestro Señor Jesucristo. Así que la crucifixión era algo normal en aquella época, pero era muy terrible como lo sabemos, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos primero que eran numerosos los judíos en la diáspora, luego vemos la relación que había entre el templo de Jerusalén, los líderes religiosos judíos y las diferentes sinagogas, los lugares donde se había establecido la comunidad judía, ¿no? Como había un apoyo de parte de la sinagoga hacia el culto,
sea, el templo en Jerusalén, y también hemos visto al final el asunto de la Septuaginta o la versión de los 70, ¿verdad? Que era usada por los primeros cristianos, que fue la era una versión en griego. Eso es importante. También versión de las escrituras hebreas en griego, ¿no? Porque fue hecha más que todo para los judíos helenistas, ¿no? Pero, ¿por qué fue usada esta traducción por nuestro Señor Jesucristo y fue usada también por los primeros cristianos? Porque ya era una traducción que circulaba, la traducción de estos libros, de estas escrituras hebreas, circulaba. ¿Por qué? Porque antes de la llegada del Imperio Romano, todos estos territorios de Judea estaban helenizados, ¿no? Porque venían del Imperio griego, de ser dominados por el Imperio griego. Así que por eso encontramos en el Evangelio elementos griegos y elementos romanos, ¿no? Y monedas griegas, monedas romanas, hay ciudades con nombres griegos, eh, ciudades con nombres romanos, así que hay una mezcla, ¿no? De las culturas en esa época. Muy bien, vamos a avanzar, que ya nos queda poco tiempo. Vamos a ver el extendimiento del Evangelio entre los judíos del siglo primero, ¿no? Este es un asunto bastante importante, cómo se extendió el Evangelio entre los judíos del siglo primero. Entonces tenemos, antes del concilio de Jerusalén, tenemos allí varios pasajes donde podemos observar cómo el apóstol Pablo, principalmente, con su equipo apostólico, en donde quiera que llegaban, predicaban en las sinagogas, ¿no? Predicaban en las sinagogas, predicaban a los judíos, principalmente a aquellos que se habían convertido, de entre los griegos se habían convertido al judaísmo, entonces iban predicando, ¿no? En Hechos 9, 19 y 20 dice que en Damasco enseguida predicaba en las sinagogas, en Hechos 9, 29 en Jerusalén disputaba con los griegos, es decir, con los helenistas o judíos de habla griega, en Hechos 13, 5 en su primer viaje misionero, ¿verdad? En una ciudad llamada Salamina, dice que anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. En Hechos 13, 14 en Antioquía de Pisidia entraron en las sinagogas, en Hechos 14, 1 en Iconio, parte de su primer viaje misionero, entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, ¿no? Y luego, después del concilio de Jerusalén, también vemos en Hechos, en el libro de Hechos, una serie de pasajes donde se nos habla de la predicación del Evangelio en territorios griegos, pero bueno, básicamente a las sinagogas de los judíos, ¿no? En Hechos 16, 14, en Filipo se convirtió una mujer llamada Lidia, que era una empresaria, una mujer temerosa de Dios, se convirtió en ese lugar, ¿no? Lidia. Luego, en Hechos 17:1 vemos en Tesalónica, ya estamos hablando del segundo viaje misionero, predican en una sinagoga de los judíos. En Hechos 17:10 en Berea, entraron en la sinagoga de los judíos, recuerden, los bereanos, ¿verdad? Que eran los que escudriñaban la palabra para ver si las cosas que les predicaban los apóstoles eran ciertas, eran de acuerdo a las escrituras. Allí vemos Atenas, Corinto, Éfeso, en Roma, donde quiera que llegaban, predicaban entonces a los judíos, ¿no? En las sinagogas. Y esto es sumamente importante, el entendimiento del evangelio entre los judíos. Entonces, Pablo, bueno, en esos viajes misioneros, esparció el evangelio en todo aquel mundo conocido, ¿no? Y entonces había comunidades cristianas, personas de origen judío,
y otras que eran judíos griegos, judíos que habían nacido en territorios griegos. Estas personas recibieron entonces el Evangelio en los diferentes lugares donde habían sido esparcidos, ¿no? Los judíos. Bueno, vamos a concluir con las lecciones que podemos aprender, ¿no? De esta enseñanza sobre el trasfondo histórico, político, social y religioso de los judíos. Bueno, hay muchas cosas más que podríamos decir, ¿no? De lo que eran los judíos en aquella época, ¿no? De lo que era la cultura judía. Y hay muchos grupos que pudiéramos analizar, pero no es el fin, ¿no? El propósito. Es solamente tener un entendimiento, ¿no? De la carta a los hebreos con las comunidades judías, ¿no? Cristianas. Entonces aprendemos algunas lecciones, ¿no? Importantes. Ujú, Los primeros cristianos hicieron un esfuerzo grande, un gran esfuerzo por comunicar el evangelio donde quiera que vivieran, ¿no? Entonces, donde se establecían los cristianos, allí compartían su fe con las demás personas, fuesen judíos, fuesen personas griegas. Entonces vemos ese interés de los primeros cristianos en compartir el evangelio. La iglesia se esforzaba como pueblo, ¿verdad? Como comunidad, se esforzaba en el cumplimiento de la gran comisión, aquel gran mandato que recibieron los primeros cristianos de nuestro Señor Jesucristo y que se encuentra en Mateo 28, 19 y 20, ¿no? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese había sido el mandato del Señor y la gran comisión les indica lo que debían hacer, ¿no? Ir a todas las naciones, enseñar todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo les había enseñado a ellos, que es lo que llamamos discipulado, y les había prometido su presencia, su acompañamiento, ¿no? Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin, había prometido el Señor allí en la gran comisión. Nos enseña también esta parte que hemos estudiado hoy, nos enseña la importancia de organizarse para la predicación del Evangelio, ¿no? Vemos que, por ejemplo, la iglesia de Antioquía, que llegó a ser un gran centro misionero en aquella época, además de la iglesia de Jerusalén, de Antioquía fue de donde se enviaron el apóstol Pablo y sus compañeros a realizar la misión entre los gentiles. Entonces allí vemos la importancia de la organización de la iglesia para la predicación del evangelio, ¿no? Vemos la recolección de ofrendas allí en el libro de Hechos, con el propósito de seguir extendiendo el evangelio. Nos enseña la importancia de la preparación para llevar el evangelio a otras culturas, ¿verdad? Entonces, los cristianos predicaban tanto a los judíos como a los griegos, ¿no? En los diferentes lugares donde ellos llegaban. Pero una cosa importante, ya para concluir, que nos enseña nuestra clase de hoy, es la disposición para el sufrimiento, ¿no? Y enfrentar la persecución por causa de Cristo, que es básicamente el contenido de la carta a los hebreos. Fue enviada a estos cristianos que estaban siendo perseguidos, cristianos que habían tenido que salir de sus territorios de origen y habían tenido que irse a otros lugares por causa de la persecución. Entonces vemos allí en la carta a los hebreos, vemos la exhortación del escritor para que no desmayaran, para que no se cansaran, resistieran hasta la sangre, como dice allí en la carta a los hebreos, no volvieran atrás, siguieran hacia adelante a pesar de las persecuciones. Así que hablamos de las comunidades, ya con esto concluyo, las comunidades de hebreos
a quien fue enviada esta carta, hablamos de comunidades cristianas que eran formadas por judíos convertidos al Evangelio, y algunos de estos judíos no solamente provenían del territorio de Judea, sino también de diferentes lugares donde los judíos habían sido esparcidos y se habían establecido, ¿no? Y algunos piensan también que el libro de Hebreos es una especie de libro para, o sea, para evangelizar también a los judíos que aún no se habían convertido. Pero por el final de la carta, allí en el capítulo 13 del libro de Hebreo, vemos la mención o la indicación de que eran comunidades cristianas, comunidades de judíos